yo necesito que me ayuden, si no uno se desmotiva aquí un poquito. Así que vamos a pedir su colaboración aquí un poquito, que me ayuden a predicar un poco. Pues estamos en la segunda semana de nuestra serie sobre el libro de Colosenses. Y les dije la semana pasada que durante 9 semanas en total íbamos a estar estudiando el libro de Colosenses capítulo por capítulo, versículo por versículo, profundizando más en la palabra del Señor, conociendo más lo que el apóstol Pablo tenía para la iglesia en esta pequeña aldea llamada Colosas. Ahora, hacemos esto si ustedes son nuevos o todavía no nos conocen bien, ¿sí? 1 o 2 veces al año tomamos el tiempo de agarrar un libro y leerlo de pasta a pasta, un libro de la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y lo hacemos por varias razones. Primero, porque cuando lo hacemos de esta manera, ¿sí? Quizás, y es mi oración, que quizás conforme vemos la palabra de Dios expuesta, comenzamos a aprender nosotros cómo solos nosotros ahí delante del Señor vamos metiéndonos a la palabra y vamos sacando el jugo un poco. Pero segundo, lo hacemos porque como les decía, esta es una carta que se escribió hace 2000 años para una pequeña aldea en medio de la nada llamada Colosas, sí, para un público específico, una audiencia específica. Y cuando nos damos cuenta que 2000 años después esa misma carta nos sigue hablando a nosotros aquí en una aldea más grande, en una aldea mucho más grande para un público mucho más tecnificado y avanzado, y sigue siendo igualmente relevante, pues espero que nos comencemos a enamorar de la palabra y a dar cuenta que la palabra de Dios es viva, es eficaz, llega a nuestros corazones, habla directo, parte nuestros pensamientos, discierne lo que hay en nuestros corazones. Pero número 3, lo hacemos porque conforme vamos leyendo así, ¿sí? Esto nos va a obligar a nosotros, al ir verso por verso, a hablar de temas que quizás no hablaríamos regularmente. No hablaríamos regularmente porque no se nos había ocurrido hablar de eso, o no hablaríamos porque quizás, no, esto está muy duro, y en este caso toca y la palabra nos enseña y nos lleva a hablar de cosas que necesitamos hablar en medio de nosotros, para nuestros corazones. Así que otra vez, 9 semanas, esta es la semana número 2 del libro de Colosenses, y la semana pasada que comenzamos en el 1:1, ¿sí? Y comenzamos con un mensaje que quizás no fue tan fácil, quizás era un mensaje un poquito más duro de lo que muchos esperaban, pero era un mensaje muy necesario. Si no lo oyeron, bájenlo en la página, es completamente gratis, ¿sí? Y vivimos nosotros la actitud o cuál es el fruto del evangelio en el corazón del creyente. Y vimos nosotros de primero a un apóstol Pablo que humildemente se presenta delante de la iglesia diciendo: hola, soy Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y vimos nosotros en esa pequeña frase cómo Pablo reconoce, dice: hey, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo he alcanzado, lo que yo puedo hacer, no es por lo pilas que yo sea, no es por mi linda cara, es por la voluntad de Dios. Y Pablo se hace a un lado, dejando que sea el Señor el que brille, que sea el Señor el que lleve la gloria y toda la honra por todo lo que Él había hecho en su ministerio. Y después les dice: yo veo el fruto del evangelio en ustedes, en que ustedes aman a su prójimo, con ese tipo de amor que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Y terminamos la semana pasada diciendo que la única forma de verdaderamente vivir así, hacernos a un lado para que Él brille, la única forma de amar de esa manera a nuestro prójimo, sí, de una manera sacrificial, es cuando entendemos las promesas que tenemos en Cristo Jesús y ponemos nuestros ojos en el cielo. Y vimos que el texto nos decía que por las promesas reservadas para nosotros en el cielo, y entendimos nosotros esto: a menos que entendamos que esta tierra no es nuestro hogar, que estamos aquí solo como extranjeros, pasando por una tierra extraña, camino a casa. Y sí, vamos a vivir aquí, vamos a dejar una marca aquí, pero nuestros ojos están puestos allá. Cuando entendemos eso, puedo amar desinteresadamente, puedo quitarme del spotlight y dejar que Él brille, porque al final de cuentas no se trata de dejar mi marca en la tierra, se trata de dejar su nombre arraigado en los que nos rodean, para que cuando yo llegue a casa Él me diga: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Ahora, el día de hoy vamos a arrancar con un tema que la verdad a mí me parece fascinante.
Y me parece fascinante, sobre todo por mi posición en esta iglesia como el pastor de esta iglesia, porque hoy vamos a ver la oración del apóstol Pablo sobre los colosenses. ¿Qué era lo que Pablo le pedía a Dios que pasara en la vida de los colosenses? Y me fascina esto, porque la realidad es esta. Aquello por lo que nosotros oramos revela lo que es verdaderamente importante para nosotros. Aquello por lo que yo le pido a Dios, aquello por lo que yo llego a molestar al cielo, aquello que me hace tocar las puertas del cielo, va a revelar lo que es importante en mi corazón. Y cuando vemos nosotros a Pablo orando por su iglesia, vamos a entender lo que un hombre de Dios como Pablo, un hombre que había conocido de una manera tan real y tan profunda al Señor, que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Este hombre que había conocido a Dios de una manera tan auténtica nos va a revelar qué es lo que para él es importante que pase en medio de la iglesia. Y creo que va a revelar lo que realmente, lo que un pastor ora por su iglesia, lo que un pastor, lo que yo pido por todos ustedes todos los días. Así que hoy se nos va a permitir una miradita en la vida de oración de Pablo, una miradita en esta oración que Pablo hacía por esta iglesia. Y déjenme decirles, es una oración preciosa. Así que acompáñenme, Colosenses capítulo número 1, versículo, vamos a arrancar en el versículo número 9, Colosenses capítulo número 1 y versículo número 9. Y comienza el apóstol Pablo diciendo así: por lo cual, paremos ahí, paren ahí un momentito. Pablo nos dice, por lo cual, o sea, por lo que estaban en los primeros versículos, que significa, porque yo sé que ustedes han creído en Jesucristo, que lo dice el versículo 4, porque yo he visto el amor que ustedes tienen para los santos, otra vez versículo 4, porque yo he visto la esperanza que ustedes tienen en un gozo eterno, la esperanza del cielo, versículo 5, porque el evangelio llegó a ustedes, versículo 6, porque ustedes están dando fruto del evangelio, versículo 6 también, y porque están creciendo en Dios, versículo 6, porque ustedes realmente han conocido la gracia de Dios. Por esa razón, dice, por lo cual, versículo 9, dice, nosotros, desde el día en que oímos todo esto, no cesamos de orar por vosotros. Paren aquí un momentito. Esto, aunque no es el punto, nos revela algo maravilloso acerca de la oración. Y es que la oración es algo continuo. Es algo continuo en la vida del creyente. Es algo donde yo una y otra vez llego delante del trono de Dios a presentar mi causa, ¿sí? Y esto es maravilloso, y esto es algo que yo no entiendo. Y se los digo a ustedes, me lo digo a mí, ¿sí? Es algo que yo no entiendo. ¿Por qué, teniendo acceso al trono de Dios, no llegamos más seguido? ¿Nunca se han preguntado eso o no? Hace algunos meses me recuerdo que me hicieron un cargo doble en mi tarjeta de crédito. ¿Nunca les ha pasado eso o no? Sí, hice un cargo y gloria a Dios ahora por los mensajitos. Me llegó un mensajito, al ratito me llegó el mismo mensajito otra vez. Llamé y me habían hecho un cargo doble. Entonces fui al banco, puse la denuncia y ¿saben qué pasó? Durante los siguientes 3 días llamaba cada hora. Mire, ya me revirtieron el cargo. No, todavía no. Entonces llamaba una hora después. Mire, ya me revirtieron el cargo. No, todavía no. Ya se lo vamos a hacer, señor Benfeld, no se preocupe. Una hora después. Mire, y digo yo, hago eso por una tarjeta de crédito y no hago eso delante del trono de Dios. Y tenemos a un Dios que nos ha invitado y nos dice, hey, vengan, moléstenme. Vengan una y otra vez, sean como esa viuda que molestó a ese juez tanto que el juez le hizo justicia. Vengan, en Cristo ustedes son bienvenidos a mi trono. Y Pablo nos dice, miren, nosotros no cesamos de orar. Una y otra vez estamos orando por vosotros. Y cuando oramos, esto es lo que pedimos. Entonces dice, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí comienza la primera parte y nos dice a nosotros así, miren, no dejamos de orar y esto es lo que oramos. Número 1, y hay 8 oraciones, me voy a enfocar en 2 principalmente, pero hay 8 cosas que él pide. No cesamos de orar primeramente por esto. Yo quiero que ustedes sean llenos, que ustedes crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y esta de verdad es una oración
increíblemente amorosa e increíblemente importante porque Jesús, y no lo busquen, lo voy a poner en la pantalla, en Juan capítulo 4, Jesús un día le dice a sus discípulos, versículo 34, les dice, miren muchachos, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre, del que me envió, y que acabe su obra. Pero para yo hacer la voluntad del que me envió, necesito conocer la voluntad del que me envió. Y cuando Jesús compara el hacer y el conocer la voluntad del que lo envió con la comida, básicamente lo que nos está diciendo es, esto es importante, esto no puede faltar, esto es insustituible, esto es irreemplazable, nada puede tomar el lugar del conocer y hacer la voluntad del que me envió. Y esto es lo que Pablo está orando por la iglesia. Y dicen, miren hermanos, ustedes quieren saber qué es lo más importante, qué es lo que yo oro por ustedes. Yo oro esto, yo oro que ustedes conozcan la voluntad de Dios, porque no hay nada mejor que conocer la voluntad de Dios. No, en serio, conocer su voluntad, miren esto, conocer su voluntad, número uno, me llena de certeza, me llena de paz. ¿Alguna vez les ha tocado tomar una decisión importante? Tienen que tomar una decisión importante, quizás trascendental en su vida. Dígame si no es horrible andar orando, Señor, y no sé qué hacer, y Padre, y entonces, ¿será que decido? ¿Será que no decido? ¡Qué rico! Es cuando yo puedo decir, voy para allá. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que yo vaya para allá. O peor aún, ¿alguna vez han tomado una decisión y se encuentran cada 5 minutos? Ay, ¿será que fue la decisión correcta? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que...? No hay nada mejor que conocer la voluntad de Dios. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes conozcan, que crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios, para que entonces tengan paz, tengan certeza. Porque cuando uno conoce la voluntad de Dios, uno toma una decisión con firmeza, con certeza. Y cuando uno comienza a caminar, esto es lo que pasa. Uno comienza a caminar y 3, 5, 6 pasos en el camino, 5, 6 años en el camino, 5, 6 semanas, días, meses en el camino, uno se da cuenta que la cosa no es tan fácil. Y cuando uno sabe que es la voluntad de Dios, dice, yo sé que esto no es fácil, pero yo no tiro la toalla porque Dios aquí me quiere. Pero, cuando uno no sabe y la cosa se pone difícil, lo primero que uno dice es, ay, yo creo que no era de Dios, y entonces a la vuelta uno y hace algo más. Y Pablo dice, no, miren, yo quiero que ustedes crezcan en el conocimiento de su voluntad, para que cada paso que den lo den con firmeza. Y sepan que aunque la cosa se ponga difícil, que están en el lugar donde Dios quiere que estén. No hay nada mejor que eso. No hay lugar que me dé más paz que saber que aunque el mundo se está viniendo abajo, estoy donde Dios me quiere. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Sí? Pablo ora, miren, yo quiero que crezcan en el conocimiento de su voluntad, porque cuando conozco la voluntad de Dios, y quizás han experimentado esto, cuando yo conozco la voluntad de Dios, mi oración es con mayor fe y es mucho más apasionada. Yo oro con más fe y con más pasión. Esto empodera mi oración, porque, ¿saben? Cuando yo sé que lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios, yo voy a llegar una y otra vez delante del trono de Dios diciéndole, Señor, yo sé que tú quieres esto para mi vida, así que aquí estoy, como esa viuda, tocando, insistiendo, no me voy de aquí hasta que no me bendigas, aquí estoy. ¿Por qué? Porque estoy en tu voluntad. Pero, cuando yo no conozco la voluntad de Dios, esto es lo que tiende a pasar. Yo llego diciéndole al Señor, sí Señor, yo quiero esto. Y terminamos diciendo algo así como que, pero si no, hágase tu voluntad. Y no oramos, hágase tu voluntad, como un acto de genuina sumisión a un Dios al que amamos y confiamos y conocemos, sino como una oración derrotista. La mayoría de gente cuando ora, no le gusta orar, hágase tu voluntad. Porque sienten orar, hágase tu voluntad, es hacer lo que yo no quiero hacer. Yo he oído el hágase tu voluntad en muchos contextos. He oído gente que, Señor, yo te pido entonces cosas importantes, que tú lo sanes, pero si no, bueno, pues hágase tu voluntad, como que tu voluntad fuera que se muera, ¿va? Sí. O Señor, yo te pido por este negocio o por mi matrimonio, pero bueno, si no, pues hágase tu voluntad.
El que ora, hágase tu voluntad. Miren, esto es importante. El que ora, hágase tu voluntad como una oración derrotista, no conoce la naturaleza de Dios, ni conoce la naturaleza de la voluntad de Dios. Porque al final del día, la voluntad de Dios, dice la palabra, es buena. Eso significa todo lo que Dios hace en mi vida, lo hace para mi bien, aun cuando la respuesta es no. Aun cuando Dios me dice no, es porque Él tiene preparado algo mejor para mí. La voluntad de Dios es buena. Segundo, nos dice, la voluntad de Dios es muy bien, es agradable. Esta es dura. Sí, porque no siempre es agradable que me digan no. Sí. Y yo no estoy llamado a someterme a la voluntad de Dios solo cuando me gusta. Sin embargo, cuando conozco la naturaleza de Dios, cuando conozco que es un Dios que busca mi bien, cuando conozco que es un Dios, un Padre amoroso, que todo lo que hace, aún el no, es para mi beneficio, para su gloria y para mi gozo, para mi beneficio, entonces voy a encontrar y voy a aprender a gozarme aún en el no, sabiendo que Él tiene un plan para ese no. Y voy a aprender a llegar al lugar y quizás más adelante voy a descubrir, por esto me dijiste que no. Y me voy a aprender a gozar en su voluntad. Su voluntad es buena, su voluntad es agradable. Al final del día todos lo saben, su voluntad es perfecta. Orar, hágase tu voluntad, no es una oración derrotista. Orar, hágase tu voluntad, es la mejor oración que podemos hacer. Porque no hay mejor lugar donde podemos estar que en la voluntad de Dios. ¿Sí? Aún cuando no la conozco específicamente, conozco la naturaleza de su voluntad y conozco al Señor que tiene el control. Pero aún así Pablo ora y dice, miren, yo oro por ustedes y oro una cosa, oro que ustedes crezcan en el conocimiento de su voluntad, para que cuando oren, para que cuando lleguen delante de la presencia de Dios, lleguen con confianza y lleguen a pedir y lleguen con fe y con pasión a pedir lo que están pidiendo cuando saben que piden de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero, número 3, conocer la voluntad de Dios me permite obedecer la voluntad de Dios. Me permite obedecer la voluntad de Dios y al final del día, eso es lo más importante. ¿Sí? Porque el mismo Jesús otra vez en Mateo capítulo 12, versículo 50, Jesús dijo esto y miren lo que Él dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Un día llegaron a decirle, Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. Y el Señor, en vez de hacérselas fácil, dijo, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y mi hermano y mi hermana. Podemos hablar de la voluntad general de Dios para la vida de cada uno y la podemos conocer. Es que, pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Te puedo decir la voluntad general de Dios. En 1 de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de la fornicación. Jóvenes, todos apartémonos de la fornicación. Sí. Después nos dice en mismo Tesalonicenses, dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en 1 de Pedro nos dice a nosotros cosas como que, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sí, sin embargo, yo creo que la oración de Pablo es, hay una voluntad general para todo cristiano, pero yo oro que tú crezcas en el conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida específica en el momento donde tú estás. Qué increíble oración, ¿o no? Yo oro para que ustedes crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y después le suma algo y le dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y es que en Corintios nos dice la palabra a nosotros que hay cosas que se disciernen espiritualmente y que para el mundo son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Y yo creo que Pablo está diciendo, miren, yo oro para que crezcan en el conocimiento de la voluntad y sean inteligentes en discernir las cosas espirituales. Que aprendan a ponerse los anteojos espirituales para ver la vida. Porque no todo es tan
práctico, hay cosas más profundas y quiero que ustedes aprendan a verlas. Quiero que crezcan en la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y después vamos al versículo 10. Nos comienza a revelar más de esta oración maravillosa y dice, para. O sea, cuando ustedes conocen la voluntad de Dios, cuando ustedes se vuelven inteligentes espiritualmente, algo pasa. Dice, para. Número 1, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Paremos y regresemos porque aquí hay muchísimo. Así que nos dice, cuando ustedes conocen la voluntad de Dios, algo va a comenzar a pasar en su vida. Y esto es lo que yo oro, dice el apóstol Pablo. Yo oro que ustedes anden como es digno del Señor. Cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, estamos más cerca de caminar como es digno del Señor. Y miren, es que esto es lo que pasa. No basta solo con conocer su voluntad. Necesitamos hacer su voluntad. Y cuando yo hago su voluntad, entonces ando como es digno del Señor. Y creo que se le ha hecho mucho daño al cuerpo de Cristo, mucho daño al nombre de Cristo, por cristianos que dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos. Y que al final de cuentas son ateos nominales. Sí, viven como que si no existiera Dios, aunque creen en Dios. Y Pablo dice, no, miren, eso no es lo que yo quiero para ustedes. Yo quiero que ustedes se comporten de una manera digna del Señor, de una manera que refleje al Señor, de una manera que honre al Señor. Y a veces, esto es culpa de los pastores, culpa de gente como yo, ¿sí? A veces, en nuestro deseo de huir del legalismo y en nuestro deseo de huir de esas enseñanzas que nos condenaron por muchos años y que les dijeron a las mujeres no se pongan pantalón y cosas así, a veces en nuestro deseo de huir de eso, no hemos insistido en esto. No hemos insistido en que debemos esforzarnos. Debemos morir a nosotros mismos. Debemos negarnos a nosotros mismos en algunos momentos para entonces andar como es digno del Señor. Ahora sí, nos vamos a caer del barco. Y sí, a veces se nos va a olvidar y a veces no vamos a dar la talla y a veces vamos a pecar y a veces la tentación nos va a ganar. Y la gracia de Dios nos cubre en eso, ¿no? De verdad, la gracia de Dios es maravillosa y nos cubre en todas nuestras faltas. Pero por favor, no usemos la gracia de Dios como una excusa para no esforzarnos en vivir como es digno del Señor. ¿Sí? No usemos la gracia de Dios como una excusa, porque esa gracia que nos perdona, esa misma gracia que nos perdona, es la que nos va no solo a salvar, sino también nos va a sostener y nos va a empoderar. Y de ahí vamos a sacar la motivación y la fuerza para portarnos bien, para andar como es digno del Señor. Entonces Pablo ora y dice, yo quiero que crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios, que sean inteligentes. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor. ¿Y qué pasa cuando conocemos la voluntad de Dios? ¿Qué pasa cuando andamos como es digno del Señor? Dice esto, entonces, para que ustedes puedan agradarle en todo. Agradándole en todo. Este es el deseo. Yo no sé ustedes, este es mi deseo. Mi deseo es presentarme un día delante del Señor y que Dios diga, buen siervo y fiel. Me gocé de ver tu vida los años que te di. En Cristo, déjame aclarar esto. En Cristo, cada uno que ha hecho a Cristo su Señor y Salvador es agradable delante de Dios. Es acepto delante de Dios, pero aún así yo creo que eso está hablando del día a día. Yo creo que eso está hablando de mi caminar diario, donde me esfuerzo por agradarle en todo. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en la vida de alguien? El conocer su voluntad. ¿Cómo se expresa esto en la vida de alguien? El caminar de una manera digna del Señor. ¿Cómo es la vida de alguien que agrada a Dios en todo? Y Pablo nos lo dice. Y nos lo dice así. Miren, yo oro para que ustedes estén, dice después, llevando fruto. Y hablé de esto la semana pasada, hablamos de esto la semana pasada,
donde Jesús le dijo a sus discípulos, miren, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. En que ustedes lleven un fruto de arrepentimiento, que cuando pequen se arrepientan. Que ustedes, hay un fruto de adoración, un fruto de labios que confiesa su nombre y que en su vida veamos el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Dice Pablo, una vida que agrada al Señor, todo es una vida que lleva fruto. Una vida que entendió, somos luz del mundo. Y que para ser luz del mundo, la gente debe vernos a nosotros y mirar nuestras buenas obras para glorificar al Señor. Y después dice, ¿cómo es una vida que agrada al Señor en todo? Una lleva mucho fruto, ¿sí? Lleva mucho fruto. Y después dice esto, es una vida que crece en el conocimiento, ya no de la voluntad de Dios, en el conocimiento de Dios. Rick Warren es un pastor en Estados Unidos. Rick Warren es un pastor de una de las iglesias más influyentes ahorita en Estados Unidos. Es el que han llamado en las últimas elecciones para que ore por el nuevo presidente en Estados Unidos. Rick Warren, él dijo algo importantísimo y dijo esto, dijo, todo organismo viviente crece. Todo organismo viviente crece. Y si estamos estancados en nuestro conocimiento de Dios, o peor aún, creemos que ya sabemos todo lo que hay que saber acerca de Dios, dice, y ojo, este es el contexto, no soy yo, no estamos llevando una vida digna del Señor. Y miren, es por esa razón que este año hicimos un librito lindo y hemos hecho planes y hemos hecho de todos y el próximo año, y decidimos, si el 2017, el 2018 es el año para crecer. Y quizás algunos de ustedes dijeron, estos quieren una iglesia grande. Gloria a Dios, nítido, pero no es eso. El año para crecer es para crecer en el conocimiento de Dios, para crecer en mi relación con Dios. Por eso hay cosas como el plan de los 15 minutos. 15 minutos en la palabra de Dios, 15 minutos en oración, 15 minutos buscando al Señor para crecer. ¿Sí? Es más, en nuestra estrategia, uno de nuestros pasos, nuestro último paso, le llamamos crecer. Porque después de haber hecho todos los programas y todos los cursos y todas las cosas que tenemos, decidimos, ahora a crecer. ¿Y cuándo termina eso? ¡Nunca! Vamos a crecer el resto de nuestra vida en el conocimiento de Dios. Pero, déjame preguntar algo. ¿Qué estás haciendo para crecer en el conocimiento de Dios? Porque no funciona así en nada de lo que hacemos. ¿Por qué vamos a creer que funciona así en Cristo? A menos que me esfuerce. Si no me esfuerzo, nada pasa. Y si yo no estoy activamente haciendo algo para crecer en el conocimiento de Dios, ¿qué me hace creer que voy a crecer en el conocimiento de Dios? Hay una razón por la que nos llamamos discípulos de Jesús. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina, aquel que disciplinadamente, día a día, se acerca al Señor buscando su presencia a través de su palabra, a través de la oración, a través del servicio a los demás, a través del evangelismo, a través de todas estas disciplinas que Dios nos ha dado, y comenzamos entonces a crecer en el conocimiento del Señor. Y Pablo dice, miren, yo oro que ustedes crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios, pero crezcan en el conocimiento de quién es Dios. Y después nos dice algo y nos dice esto. Y como yo sé que se van a topar momentos difíciles, y como yo sé que a veces la vida no es fácil, entonces yo oro, el apóstol Pablo ora y dice, yo oro para que ustedes estén fortalecidos con todo poder. Y ese poder no es el poder que llevas dentro porque tú eres muy... No, este dice, es el poder conforme a la potencia de su gloria, es su poder en nosotros, que nos es dado para todo servicio, que nos es dado para toda prueba, que es el poder que nos permite ejercer paciencia. La paciencia no es bonita, ¿sí? La paciencia significa no te estoy dando lo que querés en este momento, te pido que esperes, ¿sí? Y longanimidad, discutimos esta semana qué significaba esto, y la definición que más me gustó es esto. Animidad es mantener un buen ánimo durante un periodo largo de tiempo.
Y dice, Pablo, yo sé que la vida no va a ser fácil. Yo sé que a veces no vas a estar donde querías. Yo sé que a veces va a haber oposición. Yo sé que a veces va a haber gente que uno dice, pero ¿qué le pasa? A veces vamos a voltear a la esposa y vamos a decir, ¿y hasta qué le pasa? Pero, y Pablo dice, nadie se rió, voy a pagar por eso más tarde. ¿Sí? Y Pablo dice, miren, yo oro. Que ustedes sean fortalecidos con todo poder para que cuando venga ese día tengan paciencia, tengan perseverancia, puedan aguantar con un buen ánimo, aún en un periodo largo, y aguantar bien. Y después, y esta es quizás mi favorita, y aquí me voy a detener un momentito. Dice, ¿cómo es una vida que agrada al Señor en todo? ¿Cómo es una vida que conoce la voluntad de Dios? Dice así, es una vida con gozo. Y déjenme detenerme en esta. Este es tan importante que me da miedo que no logre comunicárselas a ustedes como esté en mi corazón. Así que va a ser mi mayor esfuerzo porque esto es demasiado importante. Y es que el llamado del cristiano, pónganme atención, o sea, si se perdieron toda la prédica y están contando los cielos falsos, ahorita es cuando me ponen atención, sí, pónganme atención, sí. El llamado del cristiano no es a una vida amargada, ni es a una vida sin propósito y aburrida. Es a una vida con gozo. Y el profeta Nehemías, sí, Nehemías, Dios lo llamó a reconstruir un muro y en media construcción vinieron enemigos y los querían atacar y lo quisieron engañar y tienen un problema por aquí, otro problema por allá y de repente Nehemías llama al pueblo entero y les dice, miren, vamos a hacer algo, Nehemías 8:10, vamos a hacer algo, les dice, y les dijo, luego les dijo, dice, id y comed grosuras, quiero que vayan y coman bien, coman rico, se preparen algo, una fiesta, dice, y beban, dice, beban vino dulce, no alcohólico, no alcohólico, sí, quiero que la pasen bien, dice, quiero que su corazón esté alegre, dice, y quiero que compartan, que envíen porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Esto rompe mi corazón, de verdad. Que muchas veces con el afán de dar un buen testimonio, con el afán de darle un buen testimonio al mundo, hemos ido dejando cosas en nuestras vidas que disfrutábamos, que nos alegrábamos y vamos lentamente cayendo en una vida aburrida. ¿Y saben qué? Eso no es testimonio para nadie. No vamos a evangelizar a nadie así que cuando lo invitemos al Señor nos diga, para vivir como vos, paso, gracias. ¿En serio? Si alguien está tomando nota, ahora es el momento. Miren, no confundan una vida de santidad con una vida aburrida. Ni confundan una vida alegre con una vida de pecado. Otra vez. No confundan una vida de santidad con una vida aburrida. Ni confundan una vida alegre con una vida de pecado. A algunos, cuando Cristo los salvó, los volvió demasiado serios. Ese no fue Cristo. En serio, no fue Cristo el que hizo así. Nuestra vida en Cristo, todo lo contrario, nos libera, nos da la libertad para disfrutar de todo lo que Dios creó dentro del contexto para el cual fue creado, todo lo que Dios creó. Y al hacerlo, experimentar un gozo increíble y que en nuestro corazón se mueva la adoración. En Cristo yo estoy liberado para de verdad disfrutar de mi pareja, disfrutar de mis amigos, disfrutar de mi familia, tomar una buena comida, sí, con un buen vino, con una buena compañía y en medio de todo eso decir, Dios es bueno por todo esto que estoy pudiendo disfrutar. Pero, ¿saben? No toda reunión, de verdad, cristianos que llevan años en el cristianismo, no toda reunión tiene que ser profundamente espiritual. Hay algo profundamente espiritual en disfrutar sana y santamente de lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y si el diablo, de verdad, si el diablo te robó el gozo, o si el diablo te hizo sentir condenado o culpable por disfrutar de algo que no era pecado,
creo que es tiempo de que comencemos a luchar por recuperar el gozo que el diablo nos robó. Pablo sabía esto, Pablo sabía esto. Y por eso es que Pablo ora por los colosenses y dice, miren, yo oro para que ustedes tengan gozo. Y si lo vemos otra vez en el contexto de lo que venimos hablando, y esto me preocupa, si lo vemos en el contexto de lo que venimos hablando, una vida sin gozo no es una vida digna del Señor, ni es una vida que agrada al Señor. ¿Están conmigo o no? Tenían que estar felices al terminar de hablar del gozo. Sí. Y termina diciendo esto. Quiero que tengan un gozo. Y después dice, quiero que su vida sea una llena de gratitud. Dice, dando gracias al Padre. Dando gracias al Padre. Miren, una de las características principales de la vida del cristiano debería ser un corazón agradecido con Dios por todo lo que Él nos ha dado. Tenemos tanto de qué estar agradecidos. En serio, tenemos tanto de qué estar agradecidos. No solo por la vida, no solo por el aire, por las flores, los pájaros. No, tenemos tanto de qué estar agradecidos que continuamente nuestro corazón debería estar que revienta de gratitud, abrumado delante del Señor por todo lo que Él ha hecho. Y sobre todo, cuando consideramos ¿qué? Y mira lo que dice el texto. Dando gracias al Padre, ¿qué? Dice, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Por qué deberíamos estar agradecidos? Por todo lo que Dios nos ha dado, por todo lo que somos, por todo lo que tenemos, por todo. Pero sobre todo, porque en Cristo Dios nos tomó. Y siendo incapaces de presentarnos delante de Dios, Él nos hizo aptos. Nos dio la habilidad, nos transformó y nos puso de tal manera que ahora puedo participar de la herencia de los santos en luz. Y después dice, el cual, estamos agradecidos con el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Esa es la oración de un pastor por su iglesia. Esa es la oración de Pablo por los colosenses. Pablo, que nunca había conocido a los colosenses, dice, miren, yo esto lo quiero por ustedes. Esa es sin duda mi oración por todos ustedes. Y me gusta creer que esa es al final del día la oración de nuestro pastor Jesús, que vive, dice, para interceder día y noche delante del trono de Dios por nosotros. Yo creo que Jesús mismo está orando por esto. Y déjenme resumirles. Sí, yo imagino a Jesús, y sé que yo lo hago y sé que Pablo lo hacía. Yo imagino a Jesús diciendo, Padre, yo oro por este pueblo, yo oro por Casa Libertad, para que tú les reveles constantemente tu voluntad para su vida. Y yo oro para que ellos, Señor, anden como es digno de ti. Yo oro para que tú los fortalezcas en los momentos difíciles, les des la fuerza en todo momento, para toda circunstancia y para toda ocasión. Yo oro que tú les des gozo y que les des libertad para poder disfrutar de la vida que tú les has dado. Yo oro, Señor, que tú llenes sus corazones de gratitud, que puedan verte, que puedan experimentarte, que puedan tocarte. Y que estén verdaderamente y completamente agradecidos contigo. Pero sobre todo, yo oro para que experimentemos lo increíble que es participar de la herencia de los santos. Para que experimentemos lo que es ser trasladados de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y sobre todo para que experimentemos, tú y yo, la redención que solo Cristo nos puede dar y el perdón de los pecados que solo en Cristo podemos encontrar. Pablo ni siquiera ha comenzado a entregar su carta, porque la carnita de la carta comienza la próxima semana, ¿sí? Así que no se lo pierdan, ¿sí?
Pablo no ha ni comenzado a entregar su carta. Y vemos ya nosotros un corazón maravilloso. Y vemos nosotros lo que es importante para él. Y vemos verdaderamente lo que es la oración de un pastor por aquellos a quien Dios le ha permitido liderar. Así que vamos a hacer esto, vamos a orar. Vamos a poner de pie ahí donde están, pónganse de pie. Y vamos a orar, y adivinen qué, vamos a orar esto. Y después, como lo hacemos cada semana, ¿sí? Todos los que tienen hijos aquí saben que uno le dice a un niño: te estoy hablando, respóndeme. Es mala educación si alguien te habla y tú no contestas. Pues si Dios te ha hablado hoy, si Dios te ha hablado, te ha tocado tu corazón, te ha movido quizás en gratitud, en amor hacia Él, en gozo, espero yo, ¿sí? Lo correcto, lo educado es que respondamos a Él. Y la manera en que hemos aprendido a hacerlo aquí en Casa de Libertad es que cuando Dios habla, nosotros respondemos a Él en adoración. Así que vamos a orar y después vamos a adorar al Señor por un momentito y después vamos a quedar despedidos. Así que Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, por el privilegio que me das a mí de pastorear esta iglesia, mi Dios, y a los ancianos que nos das el privilegio de pastorear esta iglesia, Padre. Y yo oro, Señor, para que día a día cada miembro de esta iglesia pueda ir creciendo en el conocimiento de tu voluntad, pueda estar tan arraigado en ti que nada le robe la paz, que nada le robe el gozo, sabiendo que estamos donde tú quieres que estemos. Y Padre, yo oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú, Señor, nos ayudes, que tú nos des la fuerza, que tú nos des la motivación, el deseo de vivir una vida digna de ti. Padre, que no seamos cristianos nominales, que no seamos ateos funcionales, Señor, sino que seamos gente que vive lo que cree y que vivamos una vida digna de ti, Señor, y que nos fortalezcas en el proceso, en todo momento, en toda situación, en cada circunstancia. Padre, yo oro que tú nos des gozo, mi Dios, a cada uno de nosotros, que podamos disfrutar de la libertad que tú nos has dado de una manera sana, de una manera santa, pero que podamos disfrutar y en ese gozo encontremos fuerza y en ese gozo seamos un genuino y verdadero testimonio a aquel que no te conoce. Padre, yo lloro que tú nos muevas a la gratitud. Que no seamos esos cristianos que creen que se merecen todo, mi Dios, sino que seamos aquellos que entienden que no mereciendo nada, hemos recibido mucho más abundantemente de lo que pedíamos o de lo que imaginábamos en Cristo Jesús. Y Señor, que experimentemos el ser redimidos, que experimentemos el ser perdonados, que experimentemos el ser movidos y trasladados a tu reino, y que experimentemos el participar de la herencia de los santos en luz. Padre, esa es mi oración. Sé que era la de Pablo, esa es la mía, y sé que tú, Cristo, intercedes delante del Padre de la misma manera con nosotros, por nosotros. Esa es mi oración, Padre, y la presentamos delante de ti hoy, en el nombre de Jesús.